Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Además, al final del todo tendremos como siempre nuestro resumen a lo que ha sido el Rally Dakar en el día de hoy. Así que estad muy atentos que hay muchas cosas que comentaros y vamos a dar comienzo en el día de hoy primero con unas declaraciones que han salido por parte de Dan Fallows hablando acerca de su túnel de viento, especialmente el momento en el que empezará a estar operativo y en el que podrán marcar las diferencias que ahora mismo no son capaces de marcar, o que sobre todo especialmente sus rivales no dejen de marcárselas, porque nos va a contar además la importancia que tiene tener su propio túnel de viento. Os recordamos que en el día de hoy pues Aston Martin no tiene un túnel de viento propio, utiliza el de Mercedes, además de ya de por sí utilizar otro de otro equipo, teniéndote que trasladar, que no es lo mismo que tenerlo literalmente en el edificio de enfrente como lo van a tener a partir de cuando concluyan las obras que todavía están terminando. No ese es el caso, se tienen que desplazar hasta Brackley y encima solo lo pueden utilizar durante los fines de semana. Entonces va a ser un paso adelante que inevitablemente van a dar hacia adelante. Claro, porque es que con el propio túnel de viento ya de por sí tienes una mejora importante, simplemente aunque sea en tus propias instalaciones, pero es que además, por supuesto, pues va a ser una mejoría importante y que no van a tener diferencias frente a sus rivales que tienen su propio túnel de viento, entre los cuales ya hoy en día también se incluye McLaren, que no tenían su propio túnel de viento. Ellos, estamos hablando de Aston Martin, que se tendrían que desplazar, ¿no?, a Brackley, pues McLaren se tenía que desplazar a Alemania porque utilizaba el de Toyota, pero bueno, ya tienen el suyo propio, así que ¿qué momento será cuando Aston Martin esté en igualdad de condiciones con el túnel de viento? Que ya sabemos que es la obra que queda por terminarse en la fábrica de Silverstone, es lo único que queda y finaliza este año. Teóricamente por la mitad del año debería de estar finalizado, pero ¿cuándo ya conseguirá por parte de Aston Martin de verdad ver los efectos del mismo? Pues lo que comenta es que para el coche de 2025, por supuesto para el coche de este año no van a ver esos efectos porque ya está diseñado el AMR24. Va a tener de verdad influencia en el próximo monoplaza porque todo lo que van a hacer en cuanto entre en vigor va a ser para el siguiente coche, además de que esto todo lo explica Dan Fallows y dice que todavía aún así en cuanto se finalice la obra y puedan empezar a utilizarlo tendrán que pasar un proceso donde se adecúen y donde consigan optimizarlo todo, pero para el coche 2025 deberían de ya ver los efectos de tener su propio túnel de viento, que como digo no es tienes un túnel de viento e inevitablemente vas a ir mejor, no es así, pero tienes más días de túnel de viento que puedes utilizarlo. Lo que llega a decir, incluso llega a bromear en sus palabras Dan Fallows, que creo que justo esas palabras no las recogemos, pero os lo digo yo ahora mismo, llega a bromear diciendo nos van a faltar días para todo lo que queremos hacer, todos los proyectos que tenemos pensados, aunque tengamos ahora nuestro propio túnel de viento. Entonces van a necesitar incluso más días de lo que pueden, ahora que van a tener su propio túnel de viento. Ahora tienen que ser mucho más selectivos. También por ello, en las mejoras a Aston Martin les cuesta más introducir actualizaciones. Por eso vimos que el primer paquete de mejoras que trajo Aston Martin, que encima fue malo, pero ese es otro tema, llegó en Canadá, cuando el resto de equipos, por ejemplo Mercedes, introdujo unos pontones en el Gran Premio de Mónaco, que fue mucho antes. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque al final Aston Martin tiene más complicaciones de desarrollo. Lo que lleven al simulador en Brackley ahora mismo, al túnel de viento en Brackley, tiene que ser algo que de verdad estén muy confiados, que ya hayan testeado previamente y tardan incluso en testearlo también en el simulador, en el túnel de viento. Algo que ahora pues no cambiará, pero esa influencia va a tener lugar en 2025 porque es similar a lo que ha pasado en este caso con McLaren, que McLaren no ha utilizado el túnel de viento para el desarrollo del coche 2023, ya desde que finalizó, que también fue verano, empezaron con el coche 2024, pues es lo mismo que ocurrirá con el caso de Aston Martin. Las palabras de Dan Fallows donde explica todo esto, primero dice de cuándo será más efectivo y dice inevitablemente algunas de estas cosas necesitan ser puestas a punto, algunas de las cosas del túnel de viento. Tenemos que asegurarnos de que esté absolutamente correcto todo para poder ejecutar nuestro programa de desarrollo normal. Tenemos tecnología
interesante en ese túnel y debemos asegurarnos de que todo esté en funcionamiento antes de entrar allí. Pero tan pronto como estemos satisfechos de que esté en funcionamiento con las especificaciones correctas, trasladaremos nuestro programa de desarrollo principal allí. No es necesario para el coche del año de un año o el siguiente, es realmente para nuestro desarrollo como departamento aerodinámico, en particular en términos de comprensión de las herramientas. También es lo que recalca, ¿no? Que no es estrictamente necesario para un coche en específico, que es que en sí es necesario para su propio desarrollo aerodinámico personal, para conseguir entenderlo todo mucho mejor. La importancia del túnel de viento, como digo, llegará especialmente para 2025, aunque ya incluso llega a comentar Dan Fallows que tendrán la mirada puesta en 2026, que es el próximo reglamento, diciendo lo siguiente: haber estado en un entorno en el que tienes esa flexibilidad con tu propio túnel de viento, eso es algo que él sabe cómo es por haber estado en Red Bull, y luego tener que compartir ese túnel de viento con otra persona, aunque es muy buena instalación, te brinda mucha más capacidad para realizar proyectos de investigación en torno a tu programa normal de desarrollo de túnel de viento, es decir, van a tener más capacidad de desarrollo. Es particularmente relevante para comprender la aerodinámica de los coches nuevos, así que, por ejemplo, cuando entremos en las regulaciones de 2026 y siendo muy nuevas, jugará un papel enorme en eso. Así que esas son las palabras que dice en este sentido Dan Fallows. Pasamos de tema, noticia muy breve ahora mismo en este punto del vídeo. Os tenemos que contar que Simone Resta, quien estaba siendo el director técnico del equipo Haas, ha dimitido a escasos menos de un mes posiblemente para que Haas se presente, porque va a ser principios de febrero, dimite de su puesto en el equipo estadounidense. Ayer os hablábamos de la posibilidad de que Haas acabe decidiendo marcharse de Fórmula 1 o no. Yo diría que esto, independientemente de esa posibilidad, no tiene nada que ver, porque esto sobre todo, pues hay mucha gente ya hablando y yo creo que tiene todo que ver con ello, que tiene que ver lugar por respecto a cambios de equipo que prefieran para 2026. Es el momento en el que si te quieres ir a otro equipo, márchate ya para llegar en 2025 y tener influencia en ese coche de 2026. Entonces yo creo que van por ahí los tiros. ¿Dónde se podría marchar? Hay gente poniéndolo ya en Audi. Ya había estado en la estructura de Sauber anteriormente, había sido también parte del equipo de Alfa Romeo, lo había sido también parte del equipo de Ferrari. Veremos qué es lo que ocurre finalmente con Simone Resta. Y vamos a pasar de tema y tenemos que hablar ahora de unas palabras muy interesantes que ha hablado Zak Brown. Son bastante completas las palabras que comenta el CEO del equipo McLaren, donde habla de varias cosas interesantes y entre muchas ellas habla acerca de ¿contra qué equipos pueden pelear la próxima temporada? Le preguntan sobre la situación de McLaren. Un equipo, McLaren, donde muchas ocasiones se nos olvida, o por lo menos yo tengo esa sensación de las personas hablando acerca de sus expectativas para el próximo año. Se les olvida dónde ha acabado McLaren, porque siempre se habla acerca de Ferrari, siempre se habla acerca de Mercedes, son los dos equipos que más se habla. Alguna vez se menciona a Aston Martin, lo han hecho desde Red Bull, pero por ejemplo, hablando de esas palabras de Red Bull, Horner fue quien lo dijo y no comentó nada acerca de McLaren. Bueno, pues es un equipo que se suele olvidar bastante, habla acerca de esa progresión que pueden tener lugar para la próxima temporada, aunque en esa progresión dice que, por supuesto, vais a escuchar ahora su expresión que llega a comentar sobre ella, pero dice que depende todo mucho de lo que ocurra con Adrian Newey. Si es capaz Adrian Newey de sacarse un nuevo truco de la chistera o, en cambio, no sea así capaz. Entonces eso es lo que dependerá la próxima temporada, aunque antes de leeros sus palabras, muy interesante en ese sentido que Zak Brown ha hablado acerca de Mercedes, que es el equipo que hasta ahora se les suele poner en una mejor posición, y ha hablado acerca de Lewis Hamilton. Sí, Zak Brown comenta que si Mercedes es capaz de darle un coche ganador a Hamilton la próxima temporada, algo que ve posible, especialmente Zak Brown recalca que sobre todo Ferrari y Mercedes son los equipos que más cerca pueden estar de Red Bull la próxima temporada. Él no se descarta a sí mismo, pero sí que dice que por capacidad, por economía, por herramientas, por además, por ejemplo, su túnel de viento, pues tenerlos completamente optimizados, porque McLaren dicen todavía que lo están optimizando. Por muchos motivos, pone que Mercedes puede estar en esa pelea contra Red Bull y, en caso de que estén en esa pelea con Red Bull, pelearle el título a Verstappen y Hamilton conseguir el octavo. Dice textualmente que no sería descabellado pensar que Hamilton sea capaz en 2024 de obtener su octavo título.
Veremos si es capaz, especialmente a mí me encantaría, por supuesto, porque supondría tener pelea contra Red Bull, pero eso es lo que dice. Veremos qué es lo que ocurre con Ferrari y con Mercedes, eso sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Especialmente hablando por el hecho de que cambian de concepto y es una incertidumbre qué es lo que va a ocurrir con ellos. Puede ser que no empiecen del todo bien, pero luego sí que estén en una mejor forma. Ojo, cuidado con esto que comento también, refiriéndonos a McLaren, porque McLaren se puede aprovechar a principio de temporada de lo que hizo Aston Martin a principio de temporada. Igual, quiero decir, puede ser similar lo que ocurra. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Es un punto ahora mismo en donde Ferrari y Mercedes veremos en qué posición llegan. Pueden ser que tengan mejor coche de lo que lo veamos a principios de temporada. Esto dado a que han cambiado de concepto y puede que les cueste más a principios de año. Así que veremos en ese sentido. Las palabras que decía específicamente Zak Brown al principio son las siguientes, hablando acerca de su propio rendimiento. Dice: nos gusta lo que estamos viendo en el túnel de viento y en los datos del simulador en este momento. Así que sentimos que vamos a dar un paso adelante. Importante lo que os he mencionado anteriormente, que ese túnel de viento, como os hemos dicho, ellos han dicho que por ahora no está del todo optimizado, que todavía les queda un tiempo para optimizarlo de todo. Pues lo que hablábamos un poco de Dan Fallows, que decía que al final sobre todo los beneficios se verían para ese 2025, pero intentarían aprovecharlo para 2026, pues bueno, es un poco lo que dice también lo que dijo ya Zak Brown, que os lo tratamos en el canal, el hecho de que por supuesto ha tenido ya influencia el túnel de viento en este año, pero que no está del todo optimizado. Dice, sigue diciendo, ese paso adelante. ¿Cuánto va a ser ese paso adelante? Creo que tendremos que esperar y ver cuánta magia hace salir del horno Adrián Newey para ver dónde estamos, por decirlo de alguna forma. Que ya sabemos, pues la magia que fue capaz de hacer en 2022 fue capaz de llevarla aún más al extremo en 2023, y lo que se habla para el RB20 es que la llevará más al extremo. Veremos si le da beneficios y tienen un dominio similar o no, porque ya hablando acerca de lo que también os hemos mencionado, lo que dice es: al mismo tiempo Mercedes y Ferrari tienen todo lo que necesitan y son grandes equipos, por lo que no me sorprendería si estuviéramos sentados aquí y de repente Mercedes volviera a ver a Lewis Hamilton ganar su octavo campeonato. Así que veremos si eso es lo que acaba ocurriendo. Por supuesto, es lo que os he dicho, me encantaría que podamos tener pelea el próximo año frente a Hamilton y Verstappen, similar a la de 2021, pues bueno, desde luego que para nosotros como espectadores sería impresionante. Veremos si es lo que acaba ocurriendo. Por cierto, comentaros también dos noticias breves y vamos ya con el Dakar. Comentaros un cambio que está planeando hacer la Fórmula 1 y que lo van a introducir para probarlo, que es introducir específicamente, dicen, en el safety car de Mercedes. No sé si es una función de Mercedes que se le ha propuesto o que solo se lo quieren poner en ese coche, o que finalmente estarían en los dos safety car, que sabemos que tenemos uno de Mercedes y otro de Aston Martin hoy en día, pero específicamente la noticia viene por parte del coche de Mercedes, del safety car cuando estará el de Mercedes, que quieren introducir sistemas LiDAR. ¿Esto para qué sería? Bueno, pues para medir mucho mejor las condiciones del asfalto, que la FIA tenga mejores datos de condición del asfalto, si está lloviendo, pues en qué situación está también de mojado, tener alguna situación también de viento, tener información sobre la meteorología, tener al final información adicional que hoy en día disponen, pero que sea aún mayor gracias a ese sistema LiDAR. Eso es lo que se planea introducir, así que veremos las pruebas. Empezarán las pruebas durante la Fórmula 1 en 2024 y se verá si es un sistema correcto, se verá si es un sistema que se puede utilizar para utilizarlo de por sí durante todo el año. Que yo, según lo que tengo entendido, creo que sí que se podrá. Veremos si acaba siendo así. Y por cierto, también, última noticia antes de comenzar con el Dakar, se ha anunciado en el día de hoy que Alex Palou va a correr las 500 millas de Daytona junto a Cadillac. Ya él mencionó que iba a correr esas 500 millas de Daytona, pero ahora se confirma que las correrá junto a Cadillac, así que veremos qué tal lo consigue hacer el piloto catalán. 27 y 28 de enero es cuando se disputa esta carrera en Daytona. Compartirá equipo, como digo, en Cadillac junto a Scott Dixon, que es uno de sus rivales hoy en día en la IndyCar, y junto a otro tipo de equipo, de otros pilotos. Es el más destacado que hemos podido encontrar. Ahora sí, nos vamos al Dakar, nos vamos al desierto, nos vamos a Arabia Saudí. Hoy ha tenido lugar la quinta etapa del Rally Dakar 2024, la etapa más corta,
la más corta que hemos tenido durante todo ese Dakar y que vamos a tener, han sido poco más de 130 kilómetros, 138 para ser exactos. Ha habido más de 5 veces que solo de enlace, para que luego al final la etapa sean solo 138 kilómetros, pero esta precede a la etapa de 48 horas y 600 kilómetros que va a tener lugar mañana. Por eso hoy hemos visto un día de muchas estrategias. Hemos visto un día donde especialmente 3 pilotos de los más destacados han decidido dejarse tiempo para salir en el pelotón y no ser ellos quien abran pista. Veremos cómo les sale, porque algunos de ellos han perdido tiempo muy valioso, sobre todo porque Nasser Al-Attiyah hoy además no ha tenido ni un solo problema y ha logrado la victoria. Una victoria contundente, muy dominada en el primer día, que no tiene problemas. ¿Ha sido lo correcto? Veremos al final qué es lo que le consigue servir. Desde luego que por lo menos quizá le puede venir mal para la etapa de 48 horas, pero es que hoy le ha sacado 9 minutos a Sainz, 9 minutos a Peter Hansel y más de 20 minutos, ahora os comentamos por qué, a Sébastien Loeb. En ese sentido ya le ha salido bien. Veremos mañana qué es lo que acaba consiguiendo hacer debido a esta estrategia que esos 3 pilotos han probado especialmente. Al llegar a meta, el qatarí ha dicho que su estrategia era ganar, que no hay otra estrategia que valga, él solo quiere ganar. Veremos qué es lo que consigue hacer mañana, pero si hay alguien que por las dunas puede hacer una gran etapa pese a salir primero, desde luego que es Al-Attiyah. Veremos qué es lo que consigue hacer. Por otro lado, tanto Sainz, Peter Hansel y Loeb, como digo, se han dejado mucho tiempo en los últimos 40 kilómetros. Especialmente Peter Hansel ha sido quien más tiempo ha perdido ahí, pero fijaros si ha sido tan descarado el tiempo que han perdido que por parte de Loeb más tarde ha recibido una sanción de 15 minutos a su tiempo final, que se le ha añadido teóricamente, según han comentado, debido a haber perdido tiempo. Es por lo que se le ha añadido esa sanción. Independientemente, tanto Peter Hansel como Carlos Sainz, incluso antes de llegar a meta, se han parado, detenidos 5 minutos para perder ese tiempo que han perdido hoy. Todo por estrategia para salir en medio del pelotón. Sainz sale 13º, Peter Hansel un poco peor, Loeb algo más atrasado, pero ese es el objetivo para el día de mañana. Esto está pensado para mañana, para tener pilotos en el pelotón y que te abran la pista, tú ves los trayectos y quizá te es un poco más fácil conseguir guiarte en esta etapa que va a ser tan importante, 600 kilómetros por delante y 2 días de esta etapa de 48 horas novedosa que han introducido. Por otro lado, bueno, pues también ha sido muy perjudicial en ese sentido, porque en el día de hoy Al-Rajhi mantiene el liderato perdiendo únicamente 2 minutos, que ha sido la diferencia que ha tenido con Al-Attiyah. Veremos qué es lo que ocurre. Por ahora Al-Rajhi va bastante bien y es perjudicial para el día de hoy para Carlos Sainz, porque Nasser Al-Attiyah ha conseguido pasarle en la general. En el día de hoy se ha puesto Nasser Al-Attiyah en segunda posición, adelantándole por 2 minutos en la general. Comentaros también en el día de hoy acerca de la etapa que Chicherit ha quedado en segunda posición y realizó que Al-Attiyah estuviese nervioso en los últimos momentos porque casi le consigue pasar, pero bueno, al final se ha quedado poco menos de 2 minutos. Luego hemos visto al mejor de los Saudi, a Ekstrom, quedando a 5 minutos de Al-Attiyah. También hemos visto a Laia Sanz, 21ª, a 11 minutos, y Nani Roma, 27º, a 13, que ambos han vuelto a tener un buen día. Esto tenemos como resumen de lo que ha sido en el día de hoy el Dakar. Por cierto, la FIA ha confirmado que no va a haber ajustes de potencia, por lo menos por ahora, y han recalcado ese por ahora en el Dakar. Eso es algo que Audi estaba volviendo a pedir. Ya el año pasado les dieron una potencia extra en medio del Dakar después de quejarse. Para este año incluso llevaban aún más potencia de lo que llevaban después del reajuste que hubo en mitad del Rally Dakar del año pasado, pero para este, que lo estaban volviendo a pedir, recordemos que los Audi llevan 100 kilos más, por lo que piden esa extra de potencia para estar en igualdad de condiciones, lo estaban volviendo a pedir, no ha sido aceptado. Por lo menos por ahora creen que de esta forma es la forma más igualada entre los Audi eléctricos y el resto de coches. Recordemos ahora mismo que los Audi tienen 15 kilovatios, equivalente a 20 caballos de potencia más que el resto, pero no ha habido un reajuste, que era lo que pedía Audi, para aumentarles esa potencia.
Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo mañana en esa etapa súper interesante de 48 horas. En el primero de los vídeos de mañana os explicaremos o intentaremos explicar, porque desde luego que es muy confusa, lo que es esta etapa de 48 horas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.